Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que en el día de hoy se han podido conectar para participar de este tiempo de acompañamiento pastoral, como todos los martes. Gracias al Señor porque podemos llegar hasta sus hogares para poder llevar la palabra del Señor y también, por supuesto, para poder instarles a adorar al Señor y orar juntos por tanta necesidad que hay, ¿cierto? Ya sea personal y a nivel de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Así que el Señor nos bendiga en este día, en este tiempo hermoso que vamos a pasar junto a Él y unidos, ¿cierto?, todos participando. Muy bienvenidos todos, como dice mi esposa, y yo me sumo a sus palabras, a este programa de acompañamiento pastoral. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Judas, así que les instamos, busque su Biblia, dispóngase, anímese, porque queremos pasar un lindo tiempo en la presencia del Señor, a la luz de la palabra, edificándonos mutuamente. Amén, así es. Vamos a orar, vamos a encomendar todo este tiempo en la mano del Señor, así que le invito a que usted incline allí su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos delante de usted agradecidos porque Amén. Usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Señor, porque nos permite Gracias, ser Señor. sus hijos, Sí, Señor. Padre, y nos permite este tiempo para poder adorarle, para Amén. poder exaltarle. Amén. Sí, y Señor. para poder, Señor, hablar de usted a Así es, tanta Padre. gente, Señor, a través de estos medios, Señor, de comunicación que usted nos permite, Padre, de tecnología. Gracias, Señor, Gracias, por ello. Señor. Gracias, Tu nombre, porque gloria. sin duda, Gracias, Señor, Señor. muchos serán bendecidos Amén. por la palabra que se entregará, Señor, Sí, en Señor. esta tarde. Amén. A cada corazón. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias por usarnos, Señor. Sí, Señor. Y por saber que es tu voluntad, Señor, predicar de tu evangelio. Amén. Padre querido, y en esta hora queremos encomendar todo este tiempo, Señor, en tus manos. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda estar guiando, Señor, todo este momento, Padre. Pueda usted estar, Señor, agradándose de todo lo que se va a realizar. Sí, Señor. Oh Padre Santo, y pedimos tu ayuda, tu socorro, Sí, de lo Señor. alto, Señor, tu gracia, Señor, la sabiduría, el entendimiento, todo para Sí, hacerlo, Señor. Señor, bien, Señor, y que sea grato delante de usted. Amén. Bendice las familias que ya están conectadas, Sí, Señor, Señor. los amigos, los hermanos, Sí, los que Señor. están solitos, los que están ahí en cama, los que están sufriendo alguna dolencia o alguna situación en particular que están pasando, Señor. Usted sea con cada uno de ellos y que Sí, la Señor. palabra, las alabanzas, las oraciones, todo, Señor, sirva para poder animar cada corazón en esta hora. Sí, Señor. Y acercarlo, Señor, Amén. cada día más a usted, Padre Amén. Celestial. Amén. Gracias, Señor, porque usted bendecirá y ya está bendiciendo, Señor, los hogares que en esta hora, Señor, se han dispuesto, Padre, para participar de este tiempo de acompañamiento Amén. pastoral. Gracias por todas sus bendiciones, por su presencia con nosotros, por su ayuda, por su obrar, Señor, a favor de nuestras vidas y de cada uno de los que van a estar escuchando. Gracias, Señor. Recibimos de lo alto su bendición y su guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora le invitamos que podamos adorar, cantar, exaltar a nuestro Dios todos Amén. juntos. Vamos a darle gracias a Él a través de este cántico. Vamos a decir: viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Por Amén. estos tres, ¿cierto? Estas tres bendiciones que Él nos ha provisto, vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que
la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Amén, amén. Siempre lo más importante en nuestras vidas debe ser Cristo. A Él debemos glorificar, exaltar en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Sea Cristo muy glorificado. Estimados hermanos, hoy es martes 23 de noviembre. Vas avanzando rápidamente este mes. Y ya hemos pasado una fecha tan importante como fueron, ¿cierto?, las elecciones políticas el domingo pasado. Ahora viene algo muy importante para nosotros como iglesia, como es la elección del nuevo directorio. Un nuevo consejo ministerial. Puede que algunas personas sean reelectas y puede que otras se integren, personas nuevas. Y tenemos que orar dejando en las manos del Señor toda esta importante responsabilidad que tenemos como iglesia. Así que vamos a orar por nuestra vida espiritual y oraremos también por la elección del nuevo consejo ministerial que vamos a realizar, si Dios lo permite, este sábado, próximo sábado, a las 16 horas y de manera presencial. Así que oremos al Señor. Amén. Padre, delante de usted estamos en esta tarde. Aquí estamos, Señor, glorificando y exaltando su nombre, participando de este programa. Gracias por la oportunidad que usted nos da de poder, a través de este medio, unirnos a nuestros hermanos en alabanza, en exaltación a tu nombre y a Cristo, pero también para juntos orar. Y oramos por nuestra vida espiritual. Queremos, Señor, seguir creciendo, avanzando. Queremos que Cristo continúe siendo formado en nosotros. Anhelamos más y más de ti, más del Espíritu Santo. Por eso, Señor, colocamos nuestra vida en tus manos. Sigue sanando. Sigue avivando tu obra en nuestros corazones. Amén. Señor, sigue manifestando tu gloria en nosotros. Queremos que tu voluntad y tu propósito se cumpla plenamente en nosotros, amén, en nuestra familia, en la iglesia. Sí, sí. Padre, y pensando en todo esto, oramos por la elección del Consejo Ministerial del próximo sábado. Amén. Padre, allí, Señor, sea hecha tu voluntad. Por eso confirma, trabaja en los corazones de nuestros hermanos, que haya una linda participación de los hermanos que estén dispuestos a asistir a esta sesión extraordinaria, Señor, y que muchos, Señor, también junto con orar, estén disponibles para aceptar los cargos, las responsabilidades que tú tienes preparadas para tu iglesia. En tus manos encomendamos esa elección. Guárdanos de todo mal, líbranos de todo error, Señor. Queremos ser guiados en todo por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, en tus manos está nuestra vida, el presente y el futuro de la iglesia, la elección del Consejo Ministerial. Declaramos tu gloria y victoria y lo hacemos todo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar ahora, después de orar, una alabanza también muy antigua, pero que declara: yo estoy listo si Él me llama. ¿Estás listo a aceptar nuevos desafíos? ¿Estás listo a aceptar la voluntad de Dios para tu vida? Así debe ser. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Es lo mejor para nosotros. Así que vamos a cantar esta alabanza: yo estoy listo si Él me llama. Canta con nosotros, alaba al Señor. Yo estoy listo si Él me llama. Yo estoy listo si Él me llama. Yo estoy listo si Él me llama a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando.
Así sea, amados hermanos, Amén. todos dispuestos a hacer conforme a la voluntad del Señor. Muy bien, después de esta hermosa alabanza vamos a pasar al tiempo de repaso. Hemos estado viendo el capítulo de Judas, ¿cierto? Los versículos 3 y 4, así que vamos a estar recordando un poquitito de las enseñanzas que fueron en el estudio pasado. Muy bien. Vamos entonces a leer los versículos 3 y 4 de San Judas. San Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor, que nos ayuda entonces a recordar lo que estuvimos viendo el martes pasado. Y entre las cosas más importantes, primero, Judas, al ver el peligro en que se encontraba la iglesia del primer siglo, guiado por Dios, escribe esta carta. Inspirado por el Espíritu Santo, envía esta importante carta, que es una exhortación a estar vigilantes, una exhortación a cuidarse, una exhortación a defender la fe. Es muy importante. Y es una exhortación con sentido de urgencia. Eso es lo que nos presenta ahí la palabra del Señor. Una exhortación con sentido de urgencia. Es necesario ahora ponernos firmes y defender nuestra fe, defender el Evangelio, no permitir que enseñanzas extrañas o ajenas a la voluntad de Dios penetren en nuestra vida, penetren en la vida de la iglesia. Eso es algo muy importante que está ahí, ¿cierto?, en la palabra del Señor, principalmente en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud, ahí, solicitud, urgencia, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, ¿cierto?, a los santos. Entonces ahí está el llamado de parte, o la exhortación de parte de Judas a la iglesia, a defender ardientemente, ¿cierto?, a luchar por nuestra fe, a no dejarnos, ¿cierto?, contaminar por enseñanzas extrañas, a no permitir que el enemigo nos robe la palabra de Dios. Eso es muy importante. Otra cosa que estuvimos viendo, ¿cierto?, que está ahí en el versículo número 4, nos presenta de dónde surge este peligro, de dónde surge este riesgo. Y este riesgo o este peligro que estaban experimentando los hermanos surge de hombres perversos, de hombres malos, de falsos maestros o de maestros corruptos que se han infiltrado en la iglesia. Y desde el interior de la iglesia están contaminando, o están sembrando la cizaña, o están procurando dividir, complicar a la iglesia. Y ahí está la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, malos, perversos, que no temen a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que en vez de enseñar a la iglesia a guardar su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, ellos están motivando a los hermanos a pecar, a contaminar su cuerpo. Y no solo eso, sino que niegan a Dios, al único y soberano Dios. Lo niegan, no lo aceptan como el Dios soberano de sus vidas, ni tampoco reconocen a Cristo como el Señor de sus vidas. Así que es tremendo. El peligro que ellos enfrentaban surgía de estos hombres que se habían infiltrado en la iglesia para, ¿cierto?, poder contaminar, afectar a la iglesia, debilitarla, ¿cierto?, apartarla de la sana doctrina. Y de allí, ¿cierto?, nosotros hemos extraído algunas enseñanzas importantes, o el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña. Entre las cosas más importantes que resaltamos el martes pasado tenemos que debemos velar por la sana doctrina.
Es responsabilidad de usted y de mí, teniendo presente este mensaje, esta exhortación, cuidar la sana doctrina. En mi vida, en mi familia, en la iglesia. Que no entren enseñanzas extrañas que no tengan fundamento bíblico. Nada que no tenga fundamento en la palabra del Señor, yo debo aceptarlo como parte de mi vida. Es su responsabilidad y mi responsabilidad cuidar que el diablo no nos arrebate la palabra del Señor, ni menos nos contamine nuestra vida con enseñanzas extrañas. En segundo lugar, debemos permanecer alertas y vigilantes, porque al igual que la iglesia primitiva, vivimos tiempos peligrosos. Debemos cuidarnos. Como dice la palabra, estar orando y velando, y al mismo tiempo examinarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Debemos ser celosos en ese sentido. Y otra cosa importante es que debemos defender nuestra fe. Debemos defender el Evangelio. Y pues, por supuesto, debemos hacerlo con las armas espirituales que tenemos. No con las armas carnales. No discutiendo, no insultando, no peleando carnalmente, sino usando las armas espirituales, que son la oración, que es la predicación, que es la enseñanza de la Biblia, que es vivir el Evangelio, practicar el Evangelio. De esa manera estaremos nosotros defendiendo la palabra del Señor, el Evangelio, la fe, no quedándonos callados, sino hablando, enseñando lo que es la verdad de Dios y viviendo el Evangelio, pase lo que pase, venga lo que venga. Así que son importantes enseñanzas para nuestra vida, que debemos velar por la sana doctrina, que debemos permanecer siempre alertas, porque vivimos tiempos peligrosos y debemos defender nuestra fe y el Evangelio ardientemente, luchar por lo que Dios nos ha regalado. Esto es parte del repaso de lo que estuvimos viendo el martes pasado. Amén. Muy bien, hermosas enseñanzas, ¿cierto?, que hemos recibido. Así que si alguno no estuvo el martes pasado, bueno, ahora, ¿cierto?, se las contamos y para que puedan ser de bendición para su vida espiritual. Amén. Y hay una alabanza que habla, ¿cierto?, que en las luchas y en las pruebas, ¿cierto?, el cristiano debe estar firme, Amén, ¿cierto?, allí luchando, combatiendo, porque el Señor está, ¿cierto?, de parte de Él. Y Él nos ha dejado todas las armas espirituales, ¿cierto?, para poder vencer y ser victoriosos frente al enemigo y frente a todo hombre que pueda levantarse, ¿cierto?, con otras enseñanzas. Amén. Así que vamos a cantar este cántico, ya vamos a cantar y vamos a agradecer al Señor, porque así es, ¿cierto?, Él está en medio nuestro. En las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. El cristiano sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. El cristiano sigue caminando. Solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. amén. Amén. Muy bien, vamos ahora, después de este cántico hermoso, vamos a pasar al tiempo de preguntas y de respuestas. Van a estar basadas en el día de hoy en Judas, versículos 5 al 8. Así que si usted tiene allí su Biblia, puede acompañarme en la lectura. Amén. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así es, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Cuál es el contenido principal y propósito de los versículos 5 al 7? El propósito principal es ser un recordatorio de 3 importantes juicios de Dios sobre su creación. Dios está usando a Judas al escribir esta carta a la iglesia del primer siglo para hacer un importante recordatorio, como dije ya, de 3 importantes juicios. Uno de los primeros juicios mencionados ahí tiene que ver con el juicio de Dios sobre los israelitas incrédulos, que está relatado en el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 26 al 35. Ahí se relata en parte lo que fue este juicio de Dios. Muchos de los israelitas que salieron de Egipto, que cuando estaban en esclavitud, Dios los libertó, murmuraban, se quejaban contra Dios, fueron incrédulos contra Dios. No le creyeron a Dios y protestaban, se quejaban continuamente ante el líder Moisés. Entonces, Dios, al ver esta incredulidad, esta murmuración reiterada de gran parte del pueblo, Dios anunció un juicio sobre ellos. Los mayores de 20 años que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, han de morir, han de quedar en el desierto y no entrarán en la tierra prometida. Entonces, Dios a través de Judas está recordando a la iglesia del primer siglo este importante juicio de Dios sobre la creación. El otro juicio mencionado en estos versículos 5 al 7 tiene que ver con el juicio de Dios sobre los ángeles rebeldes, sobre los ángeles caídos. Ángeles que antes de la creación del mundo se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer, siguieron a Satanás el diablo. Se rebelaron. Se fueron contra Dios. Nadie que se va contra Dios va a ganar. Va a salir vencedor. Y estos ángeles rebeldes inmediatamente fueron separados de la presencia de Dios y de los ángeles buenos u obedientes. Y ellos fueron castigados, fueron disciplinados, ¿cierto? El juicio de Dios vino sobre ellos y ellos actualmente también, ¿cierto?, están en la espera del juicio final. Porque también para ellos hay prisiones eternas. Entonces, se nos recuerda también que el juicio de Dios sobre los ángeles incrédulos o rebeldes. Pero también en estos versículos, ¿cierto?, en el versículo 7 se habla del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ciudades o pueblos de la tierra que se entregaron al pecado, que no quisieron nada con Dios, que no buscaron a Dios, sino que se entregaron para hacer todo tipo de pecado. Y aquí se habla de contranaturaleza. Ahí está el pecado de la homosexualidad y otros graves pecados que contaminaron, que afectaron y que arruinaron a estas ciudades. Y Dios no puede pasar por alto la maldad del hombre, la incredulidad y la rebeldía, y por tanto Dios entonces hizo juicio sobre esas ciudades, al punto de hacerlas desaparecer. Este es el propósito principal, ¿cierto? Recordar a la iglesia de ayer y recordar a la iglesia de hoy estos 3 importantes juicios. ¿Para qué? Para que sirvan de ejemplo a creyentes y a no creyentes, que Dios es un Dios grande, soberano, justo, y que no pasará por inocente al malvado, que no puede dejar de no castigar la maldad, ¿cierto?, de los hombres. Así que eso es muy importante a tener presente en el estudio del libro de Judas. Amén. Bien, muy bien. Después de esta respuesta, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿A quién tiene en mente al mencionar estos 3 importantes juicios?
aunque está dirigida esta carta a la iglesia del primer siglo, principalmente Dios, Judas, al mencionar estos juicios, tiene presente a los falsos maestros, a los maestros corruptos, a los infiltrados, a los falsos líderes que están introducidos en la iglesia y que desde allí están enseñando cosas extrañas que no corresponden a la palabra del Señor. Entonces, Judas tiene presente a estas personas cuando recuerda estos juicios, con el propósito de advertirles a ellos que si ellos no se arrepienten, que si no se vuelven a Dios, les ha de ocurrir lo mismo. Repito, Dios no dejará de defender a su pueblo, Dios no dejará de proteger a los suyos, pero tampoco Dios no dejará de castigar al malvado. Lo hizo ayer y lo hará hoy. Así que es muy importante que cuando Judas escribe esta exhortación, tiene presente a estos infiltrados. Y allí está el amor de Dios y la misericordia de Dios para con ellos. Les está advirtiendo, les está haciendo un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios, ¿cierto? A salir del mal camino antes de que sea demasiado tarde. Amén. La gracia, la misericordia de Dios siempre está, ¿cierto?, Así a favor es. del hombre. Bien, pasamos a la tercera pregunta. Dice, según el versículo 8, ¿cuáles son las características de los falsos maestros o falsos líderes infiltrados en la iglesia? Según esta porción bíblica, las características de estos falsos maestros, de estos líderes diabólicos infiltrados en las iglesias, aquí se les llama que son los soñadores. Esa es una forma o una característica de ellos, soñadores. Es decir, que sus acciones inmorales estaban legitimadas por ciertas visiones que ellos decían haber recibido. Visiones, sueños que ellos dicen haber recibido. Porque sus enseñanzas no tenían fundamento bíblico. Entonces ellos dicen, Dios nos habló, o hemos tenido un sueño que es una revelación divina. Y sus sueños estaban mayormente inclinados al libertinaje sexual, al pecado sexual. Porque aquí se habla de que mancillan el cuerpo, contaminan su cuerpo, invitan a los hermanos o a la gente a contaminar el cuerpo. Ellos olvidan que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debe ser limpiado, debe ser santificado. No, ellos no están ni ahí con eso. Ellos dicen, si hay que pecar, pecamos. Entonces, una de las características de ellos se les llama los soñadores. La otra característica es que rechazan la autoridad. Comenzando primero con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo. No están ni ahí con las enseñanzas de Dios, con las enseñanzas de Cristo, ¿cierto? Y por lo tanto ellos hacen el mal o enseñan cosas extrañas a las que Cristo enseñó. Así que rechazan la autoridad de Dios, rechazan las enseñanzas de Cristo, rechazan las autoridades espirituales que hay en la iglesia. Si rechazan a Dios y rechazan a Cristo, lógicamente rechazarán, ¿cierto?, las autoridades humanas. Es parte de las características. Son soñadores, guiados por sueños y visiones que no tienen fundamento bíblico, rechazan la autoridad. Y la tercera característica, de acuerdo al versículo 8, hablan mal de los ángeles buenos. Hablan mal, blasfeman de las autoridades superiores. Las autoridades superiores en este caso se refiere a los ángeles buenos, a los ángeles que adoran a Dios, que sirven a Dios, que no, es cierto, siguieron a Satanás, que no han manchado sus vestiduras. Entonces ellos blasfeman, hablan mal de los ángeles buenos. Es lo que está mencionado ahí, cierto, en el versículo número 8 de este libro de Judas. No obstante, dice acá, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, enseñan, ¿cierto?, a contaminar su carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores o ángeles buenos, ¿cierto? Ahí está la palabra del Señor que nos menciona en parte las características de estos infiltrados, falsos maestros o maestros corruptos. Amén. Qué importante saber, ¿cierto?, identificar a todas estas personas. Así es. Para no poder, ¿cierto?, ser guiados por ellos, por sus enseñanzas. Amén. Muy bien. Y pasamos a la última pregunta. Teniendo presente los versículos vistos hoy, ¿qué enseñanzas podemos sacar para nuestra vida? Al menos 3 importantes enseñanzas. Atención, estimados hermanos. Este pasaje es muy importante.
A través de él, Dios hoy nos está hablando a nosotros. Amén. ¿Qué importante enseñanza podemos sacar? Primero, al parecer, siempre habrá infiltrados en la iglesia. Los hubo ayer y también los habrá hoy. Infiltrados, maestros falsos, corruptos, instrumentos del diablo, que usando del engaño, ¿cierto?, entran en la iglesia y pretenden, ¿cierto?, contaminar y afectar la iglesia de Cristo. Por tanto, usted y yo debemos estar orando y velando, porque en este tiempo también existen infiltrados, existen instrumentos del diablo que tienen ese propósito: afectar, contaminar, debilitar la iglesia. Así que eso es importante, es una enseñanza que usted y yo tenemos que tener presente. Siempre habrá infiltrados en la iglesia, no solo cizaña, sino también infiltrados, instrumentos del diablo que buscan destruir la obra de Dios. Pero no podrán, ¿cierto? Porque Dios cuida a su pueblo, Dios guarda a su pueblo, y las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra la iglesia. La segunda cosa importante: debemos cuidarnos de la incredulidad. Fue una de las causas por las cuales Dios disciplinó al pueblo de Israel. La incredulidad desagrada a Dios. La incredulidad, ¿cierto?, es igual a derrota, a pérdida de bendiciones. La incredulidad abre o da espacios al enemigo, al diablo. Por eso usted y yo debemos cuidarnos de la incredulidad. No solo por temor a no ser castigados, sino también, ¿cierto?, porque la incredulidad es igual, como dije ya, a pérdida importante de bendiciones. Debemos ser hombres y mujeres que le creemos a Dios y permanecemos en fe y no damos lugar a la murmuración o a la incredulidad. Esa es una segunda enseñanza importante: cuidarnos de la incredulidad. Y la tercera enseñanza importante es que todas nuestras acciones del día y de la noche, de siempre, deben estar basadas en la palabra de Dios y no en nuestras experiencias personales, no en sueños o visiones. Los sueños y visiones sirven, son importantes, sí, pero si cuadran con la palabra de Dios. Amén. Usted y yo no podemos guiarnos por sueños ni visiones. Y si tenemos alguno y creemos que Dios nos está hablando, entonces debemos preguntarle a Dios: Dios, ¿este sueño es tuyo? ¿Esta visión viene de ti? ¿Qué me estás queriendo enseñar a mí? ¿Qué le estás queriendo decir a la iglesia? Señor, confirma si este sueño es conforme a tu voluntad. Y Dios lo hará. ¿Y cómo Dios confirmará ese sueño? A través de la palabra. Guiado por su Espíritu Santo, nos llevará a la palabra para confirmar que esa visión o ese sueño, ¿cierto?, es de Él, porque tiene fundamento bíblico. Pero usted y yo no podemos guiarnos por sueños o visiones que no tienen respaldo bíblico. Amén. Esa es una enseñanza importante. Entonces son 13 las enseñanzas. Al parecer siempre habrá infiltrados en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, usted y yo debemos cuidarnos, estar alertas y examinarlo todo. La segunda cosa importante es que no debemos dar lugar a la incredulidad. Debemos ser un pueblo que le cree a Dios y que por fe avanza. Y en tercer lugar, todo lo que hagamos, ¿cierto?, nuestras acciones deben estar basadas no en los sueños y visiones, sino en la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, muy clara la enseñanza en esta tarde. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido en el día de hoy. Amén. Y una alabanza que nos habla, ¿cierto?, acerca de que debemos de tener cada día más discernimiento, ¿cierto?, y el discernimiento viene de la palabra del Señor. Así Amén. que la palabra es nuestra guía, ¿cierto?, nuestro manual de vida, de conducta, y ella es la que nos va a sacar del error, ¿cierto? Así es. Y nos va a llevar siempre a la luz, a la verdad. Así que cantemos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. Amén. Es una oración, ¿cierto? Sí. Amén. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos
actitud debemos conducirnos en esta vida? Temiendo a Dios, considerando a Dios, pidiéndole a Dios, muéstrame, confírmame por tu palabra que estoy en tu voluntad. Amén. Enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y no ser incrédulos, no ser rebeldes, no guiarnos por sueños o visiones si estos sueños o visiones no tienen respaldo bíblico. Dios, la voluntad de Dios. Bien, estimados hermanos, así estamos llegando al término del programa de hoy. Les recordamos de las actividades que vienen. Mañana miércoles es día de ayuno y oración distrital. Integrémonos, participemos de un clamor a Dios, pidiendo despertar y avivamiento para nuestra iglesia local, para el distrito, para la iglesia nacional y mundial. Oremos por salvación de nuevas almas y continuemos orando por la paz y sanidad de la Araucanía, pero también por socorro a favor de Chile. El día jueves es día de oración, de iglesia en culto virtual, ¿cierto? Pero en vivo. Así que les invitamos a participar de los cultos en vivo vía Zoom de los días jueves a las 19:30 horas. El día sábado y domingo las actividades son normales, pero quisiera enfatizar dos avisos importantes para el fin de semana. Primero, el sábado 27, este sábado que viene, a las 4 de la tarde, tenemos sesión extraordinaria de iglesia. ¿Y quiénes deben participar? Todos los miembros, todos los que son bautizados y miembros de la iglesia. Están inscritos en el registro de miembros de la iglesia, están invitados a esta sesión especial este sábado a las 16 horas para la elección del Consejo Ministerial. Así que le esperamos, hermano, de tiempo y participe de esta sesión el próximo sábado a las 16 horas. Y el otro aviso importante es que el domingo 28 tenemos culto presencial a las 12 horas y tenemos un culto especial de renovación de promesa de fe. Le invitamos, prepárese. Ore al Señor, que Dios confirme en su corazón cuál será su compromiso de ofrenda misionera para el año 2022. Y el próximo domingo, este domingo que viene, entonces estaremos firmando un compromiso solemne delante de la presencia del Señor de esto será mi aporte para las misiones para el año 2022, si así tú lo permites. Así que estos son dos avisos muy importantes. Muy bien, amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor por este programa y estaremos terminando este acompañamiento pastoral. Muy contentos por ustedes, por su presencia, por su apoyo, por su participación. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, en esta tarde te agradecemos una vez más la oportunidad que usted nos ha dado de poder estar participando de este programa. Gracias por el acompañamiento pastoral de hoy. Gracias, Dios, por las instancias, los momentos que vivimos, adorándote a ti junto a nuestros hermanos, clamando a ti, Señor, por nuestra necesidad espiritual y por tu obra, pero también por los lindos momentos que hemos pasado a la luz de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hoy nos has recordado, por la exhortación, por la enseñanza tuya para nuestra vida. Queremos que esta tu palabra quede en nuestros corazones y la vivamos, la practiquemos en el día a día. Padre, ahora glorifícate, exalta tu nombre, Señor, tocando a los enfermos, fortaleciendo a los débiles, bendiciendo a nuestros hermanos conforme sean sus necesidades. Por la fe nosotros declaramos tu gloria a favor de los enfermos y necesitados esta tarde. Tu mano poderosa se manifieste sobre ellos para fortalecer, para consolar, para sanar, para ayudar conforme es su necesidad. En tus manos también encomendamos los trabajos de la obra, lo que viene, Señor, para estos días siguientes. Señor, hágase tu voluntad. Danos victoria, tu nombre sea en todo glorificado. Ahora concédenos un descanso reparador. Es lo que te pedimos con gratitud, dejando todo en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao. Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana.